Buenas tardes, queridos seguidores en Facebook y YouTube. Eh, Gracias por estar allí, por ser parte de mi equipo, de mi grupo, de mis amigos. Vamos con un tema muy importante en este día que ya llevaba varias semanas sin poder eh, transmitir. Y bueno, cuéntanos, Eva. Me presento como Eva. Quiero decirles, para quienes no me conocen, me presento como Eva porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo y porque definitivamente la poderosa palabra de Dios es la única que nos puede volver a regresar del lugar donde salimos, ese paraíso, ese hermoso paraíso que, como ustedes pueden ver en el fondo, eh, de donde nosotros salimos, gracias al Señor que tiene y tuvo un plan, y además que tiene un buen final para todos aquellos que puedan creer. Pero antes, con el tema de hoy, quiero venir con el título muy diciente: te di el regalo de la vida, una naturaleza. Te di el regalo de la vida, una naturaleza. Dice, te di el regalo de la vida, una naturaleza. Wow, wow, wow. Como siempre, vengo con un tema fuerte, con un tema importante. Como les decía, estuve un poco fuera de las transmisiones porque, digamos, lo que tuve un ataque fuerte, muy fuerte en las redes, en estas compañías que, que creen que son dueños del mundo, tristemente, y pues nos bloquean algunos videos que son muy importantes, que tú, hombre o mujer que estás allí, joven o jovencita que nos estás escuchando, entiendas todo lo que está pasando. Y bueno, nuevamente recordándoles que fuimos creados, con un hermoso propósito, y desafortunadamente, como siempre les comparto, se metió esta serpiente a ese hermoso paraíso y por eso estamos como estamos. Por eso es importante que entiendas tú que quizás es primera vez que me sintonizas, no muevas el dial, quédate ahí, que lo que vengo a decir de parte de Dios es importante para ti. Y en esta oportunidad venimos con un tema muy importante, ¿verdad? En este tiempo tan difícil, en este tiempo como que, oye, esto como que no mejora y tristemente no va a mejorar, cada día está peor. Pero pensamos, pero si cada día está peor, qué horrible, ¿verdad? Qué horrible. Dios nos proteja y nos salve. Pero en medio de toda esa circunstancia difícil y eh, adversa que tenemos que vivir, hay, hay una salida. Esa salida se llama nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien fue a la cruz a derrotar a esa serpiente que se metió en el paraíso, que no tenía por qué meterse. Él la derribó, Él la descabezó, y por eso, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos disfrutar de esa paz y de ese regocijo y volver a ese hermoso paraíso que fue creado para nosotros los seres humanos, con un hermoso propósito, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando vemos la naturaleza y vemos las cosas tan hermosas que Dios hace, los animales y las plantas, pues nos damos cuenta el plan tan hermoso y maravilloso que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, como les decía, vamos a hablar de un tema muy importante porque están pasando muchas cosas a nivel mundial, como ya lo estamos viendo, y empiezan estos espíritus de temor, de miedo, a invadir la tierra, dañando los planes que Dios tiene para nosotros, para el ser humano. La gente se ha desviado, algunos están desanimados, otros están fríos, otros ya no quieren creer en nada, pero créeme que hay un plan hermoso y maravilloso. Pero existe esa serpiente, la serpiente antigua, Satanás, quien tiene el plan de destruir al ser humano. Sus planes son maquiavélicos, se está metiendo con todos los seres humanos, aún desde los pequeñitos, ¿verdad? Y tú dirás, pero qué horrible, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está aquí y nos está hablando y nos va a hablar a través de su palabra. Hoy vamos con un tema muy importante que dice, te di el regalo de la vida, una naturaleza. Entonces, en el tema de hoy es muy importante que entendamos, ¿verdad? Sobre todo tú, padre o madre de familia, que quizás no entraste en esa relación profunda con nuestro Señor Jesucristo. Quizás no tuviste tiempo para buscar del Señor, no tuviste tiempo para escudriñar su palabra, no tuviste tiempo inclusive de enseñárselo a tus hijos, a tus nietos,
a tus tataranietos, toda esa nación de familia que Dios te dio. No tuviste tiempo y ahorita estás viendo todo lo que está pasando, estas enfermedades que obviamente no podemos ni siquiera nombrarlas en estas redes porque inmediatamente nos quieren bajar el video. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el enemigo, la serpiente antigua, Satanás, no quiere que tú sepas la verdad, no quiere que tú sepas que existe un Dios todopoderoso, que tiene un plan maravilloso, pero que esta serpiente que se metió en el paraíso con Adán y Eva, su plan sigue siendo la destrucción del ser humano. Ahora, si tú dices, bueno, yo no creo en eso, eso no significa que no sea verdad. El hecho de que tú no creas que eso es real no significa que no sea verdad. Simplemente no lo crees porque no tuviste la posibilidad de quizás alguien te enseñara. En el caso mío, gracias a Dios, doy por mi abuela que me enseñó el poderoso libro llamado la Biblia desde muy pequeñita, y bueno, en medio del camino y buscando de Dios, buscando su presencia, buscando su palabra, pude descubrir aún más ese Dios poderoso, ese Dios que tiene un plan de salvación. Y en este momento estamos viendo historias muy tristes donde tú, padre y madre de familia, como lo he nombrado en muchos de mis videos, tengo muchos personajes que, como les digo, desafortunadamente no me los dejaron transmitir por estas cadenas. No digo especialmente esta por la que estoy transmitiendo, sino no quiero decir el nombre porque no se trata aquí de X o Y. Todas tienen como esa característica de que no quieres que tú escuches la verdad. Pero vamos sin más preámbulos a leer lo que dice la poderosa palabra de Dios, y tú puedes juzgar en esta oportunidad, o más bien discernir qué es lo que dice la poderosa palabra de Dios con respecto a esto. En 1 Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 20, dice así la poderosa palabra de Dios. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y estamos viendo esa parte de esa fornicación, de esa violación a tu cuerpo, digámoslo así, cuando decides cambiar tu naturaleza humana, cuando decides practicar el pecado, cuando decides desobedecer a Dios, cuando decides, como el título de mi video, te di el regalo de la vida, una naturaleza. Te di el regalo de la vida, una naturaleza. ¿Y qué hiciste con ese regalo de la vida? Entonces, cuando dices, bueno, yo decido lo que yo hago con mi cuerpo, yo decido, pues tengo para decirte que no somos dueños de nuestro propio cuerpo. Ahora, Dios nos dio nuestro cuerpo. Pero cuando tú decides desobedecer a Dios, también viene el padre de la mentira, Satanás, y dice, un momentico que este también es mi hijo. Entonces, no tenemos una vida propia. Nosotros tenemos que regirnos por ciertas reglas y normas. De hecho, en la tierra nos toca, ¿verdad?, someternos a los jefes. Tenemos que regirnos bajo las leyes que ellos nos dicen. En muchas ocasiones, y lo digo también personalmente, hay reglas muy duras de cumplir, ¿verdad? Pero digamos que tú escoges el camino, tú dices, bueno, yo decido que este trabajo que me está imponiendo estas reglas, pues están atentando contra mi felicidad, contra mi integridad, contra mi libertad. Son reglas. Cuando se trata de la parte espiritual, hay reglas que Dios estableció y esas reglas no son nada comparadas con las del mundo. Las reglas que Dios establece es para protegernos, es para ayudarnos, es para guiarnos, es para darnos las bendiciones establecidas desde antes de la fundación del mundo para ti, para todo aquel que pueda creer y quiera creer. En el trabajo es muy diferente. A veces son reglas inhumanas, a veces son reglas dirigidas digámoslo así, por un faraón, ¿verdad? Por una persona que quizás no está siendo justa con las reglas, no está siendo justo con esas reglas, con esas normas que impone para que tú trabajes en X o Y empresa. Pero cuando se trata de las reglas y las normas de Dios es muy diferente, porque Dios lo hace con un propósito hermoso. No solamente eso, te explica con amor por qué están esas reglas. Y desafortunadamente en nuestra vida cotidiana no es así. Te toca un jefe y te dice, mira, estas son las reglas, no puedes hacer esto, tienes que hacer aquello, caminas en este lado. Qué horrible, ¿verdad? Es como que no.
En ese caso mucha gente diría, no, pues prefiero morirme de quién sabe qué, ¿verdad? Pero bueno, cancelamos esas palabras, no vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de vida porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Pero digamos, es en un sentido figurado. Uno diría, no, no, yo no quiero esa clase de régimen, yo no quiero esa clase de trabajo tan horrible, no me están obligando a mí a hacer cosas que yo no me siento feliz. Bueno, Dios no quiere eso para nosotros, pero tengo para decirles que cuando nosotros no hemos obedecido las reglas que Dios ha establecido, que están en su palabra, en esta tierra, vamos a ir a un lugar donde créeme que no va a ser ni siquiera comparado con la empresa o los jefes que hubieses tenido acá bajo un régimen fuerte, comparados con lo que puede ser el infierno. Pero vamos nuevamente a leer ese versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 18 al 20. Dice así la poderosa palabra de Dios. Dice claramente, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois que no sois vuestros, que no son de ustedes? ¿Por qué habéis sido comprados? Porque habéis sido comprado con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces es muy diferente esto, porque estamos hablando de que, bueno, tú vas al trabajo y ese jefe resulta que no es un jefe que tenga unas reglas normales que tú sientas que son, tú te das cuenta que son reglas demasiado extremas, son reglas que no son justas, que no son correctas. Pues bueno, simplemente pasas unas cuantas horas en ese trabajo, con esas horas en esa compañía que no te parece que sean las horas agradables, pero es pasajero. Pero estamos hablando de las normas y las reglas que Dios establece. Estamos hablando de este templo en el cual Él vive en nosotros. Claro, en el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón. No estamos hablando, obviamente, cuando tú no has sido revelado de parte de Dios, cuando tú no entiendes que fuiste creado con un propósito, pero sabes que existe un Dios, pero quizás no lo conoces, no sabes lo que se siente tener el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Porque desafortunadamente, desde que esta serpiente se metió al paraíso donde no tenía que meterse, se metió también la semilla del mal, se metió ese veneno del mal. Entonces, así mismo tú, o todos nosotros cuando nacemos, nos convertimos en hijos de el padre de maldad que metió ese veneno de la serpiente, que es el pecado. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es como que tomamos el antídoto y ese pecado sale de ahí. Obviamente hay un proceso para comprender qué es lo que debo hacer, qué está correcto y qué no está correcto, qué debo hacer para poder volver a regresar a esa tierra prometida, a ese paraíso donde obviamente no existe el mal. Bien, pero vamos a poco hablando en este caminar, cómo es que yo puedo estar no yendo a ese paraíso, a esa paz y esa tranquilidad, sino que puedo estar yendo guiado o siendo guiado por esta serpiente, ¿ve? Con su lengua ahí que está sacando su veneno, el pecado, para meterme en el fondo, donde él va a pasar toda la eternidad en los infiernos, donde no hay paz, donde no hay tranquilidad y donde hay solamente tormento. Entonces tú, como hombre o mujer que estás escuchando este mensaje, quizás tu padre o madre de familia, tu responsabilidad ante los hijos es enseñarle estas verdades que tú encuentras en el poderoso libro llamado la Biblia y el cual yo te estoy leyendo hoy. Entonces hablamos claramente cómo ese veneno, ¿verdad?, que se mete. Hay muchas áreas. Todo lo que está en la poderosa palabra de Dios lo puedes leer y te vas a dar cuenta qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En el momento que recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te va a ir revelando y te va a ir mostrando las áreas que tú tienes, obviamente, que corregir. Arrepintiéndote de tus pecados, dándote cuenta que ese comportamiento incorrecto, malvado, como el que está haciendo ahorita mismo la serpiente, dañando la naturaleza humana de los niños, dañando la naturaleza humana de las niñas, haciéndoles creer que nacieron diferentes a lo que Dios estableció. Hágame el favor, ¿a qué grado hemos llegado que le estamos creyendo a esa serpiente venenosa, a ese pecado que simplemente te está hablando y te hace guiar por el camino incorrecto, pero
Gracias damos al Señor de que nos da la posibilidad de que personas como yo hayamos podido conocer al Señor y podamos estarte impartiendo a ti esta revelación. Un día alguien me habló y yo les estoy hablando a ustedes. Vamos rápidamente a Romanos, que está fuerte esta palabra. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 32. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 32. Dice así la poderosa palabra de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, está fuerte esta palabra, la encuentras en Romanos capítulo 1, 26 al 32. Dice claramente, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dice que Dios los entregó. Es como que tú has visto como cuando uno entrega algo, ¿verdad? Como que ahí te dejo. Pero ¿a quién lo entrega? ¿A dónde lo entrega esas pasiones? Y esas pasiones vergonzosas, ¿quién dirige ese pecado y esa maldad? ¿Quién es el que lidera esos pecados y esas pasiones? Esos son los espíritus demoníacos, esos espíritus de destrucción, esos espíritus de lascivia, de pecado, espíritus de tormento. Claramente en la palabra dice, por eso Dios los entregó, a algo los entregó, a alguien los entregó. Uno no entrega las cosas en el aire, ¿verdad? Uno dice, los entregó. Claramente dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Entonces, a esas pasiones vergonzosas, a esos, porque esto es espiritual, esto no es físico, esto es espiritual. Entonces los entregó a esas pasiones, a esos espíritus demoníacos de pasión, de lascivia, de inmundicia y de pecado. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Por causa de qué? De que decidiste creer en esa serpiente venenosa, esa serpiente que engañó a Adán y a Eva y sigue engañando a la humanidad. Pero un momentico, nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para liberarnos de esa mentira, liberarnos de esa maldad, de ese engaño de la serpiente. Jesús fue a la cruz. Ese es el propósito de nuestro Señor, venirnos a salvar y a quedarse con nosotros en nuestro corazón para dirigirnos. Todavía en esta tierra, todavía tenemos mucho que luchar, pero en la poderosa palabra de Dios, esta misma que te estoy leyendo, muy fuerte la palabra de Dios con respecto al pecado que están haciendo contra su propio cuerpo. Estamos hablando no solamente de los fornicarios, estamos hablando de las personas que decidieron cambiar su naturaleza humana física y cambiársela de hombre a mujer a hombre, pensando y diciendo, óigame, diciendo que fue que nacieron así. Usted no decide ni dice quién usted es decir, usted no decide, ni el médico decide qué naturaleza usted nació con la naturaleza que Dios le asignó, y que obviamente a través de la ciencia lo sabemos, usted es hombre o usted es mujer, así de sencillo. Pero desafortunadamente la gente prefiere creerle muchas veces a la serpiente venenosa, Satanás, cuyo objetivo al final es destruir tu vida y acabar con tu alma, llenarte de tormento y llenarte de dolor, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Esto es fuerte. Pero sigamos leyendo en Romanos claramente, muy fuerte esta palabra, es importante que tú la entiendas, y no solamente eso, sino también que lo creas, porque en el momento que lo creas tú comienzas a ser libre de esa mentira de Satanás. Bien, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Aquí hay un punto muy importante que quiero resaltar, porque no es solamente que, oiga, se transformó este hombre en mujer o esta mujer en hombre, desobedeciendo a Dios, escuchando la voz de la serpiente y comiéndose el veneno de esa serpiente que es el pecado, se fueron en el camino incorrecto, sino que además viene más
maldición sobre la vida de esa persona, porque mire lo que dice la poderosa palabra de Dios en el versículo 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y sigue ahí, ahora mismo voy a continuar. Quiero hacer un paréntesis. Mire todo esto y luego entonces vemos las noticias de que un muchachito va y mató a 15 o vienen estos pandilleros a matar a todo el mundo. Pero ¿qué es esto? Decimos, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Pero comienza como todo, ¿verdad? Comienza como con esa semilla y va creciendo como un monstruo y se va convirtiendo en una cantidad de pecado, en una cantidad de maldad y va contaminando a los que están alrededor. Entonces este pandillero le habla al otro pandillero, o esta persona que decidió transformarse de hombre a mujer, entonces va y contamina a la otra. Entonces nos vamos llenando, óigame bien, de ese veneno de la serpiente, unos a otros, como desafortunadamente ha pasado con lo que hemos tenido que vivir con respecto a nuestra salud, que ni siquiera puedo nombrarlo, oiga, ¿cómo le parece? Porque entonces me bloquean en las redes donde estoy hablando algo tan poderoso y tan importante, que es reafirmarte que si tú naciste hombre, hombre eres, y si tú naciste mujer, mujer eres. Y que aquí la que se metió a engañar al ser humano se llama Satanás, la serpiente antigua, a la cual tú no puedes creerle. Sigue entonces la poderosa palabra de Dios con el título de nuestro video: te di el regalo de la vida, una naturaleza. Te di el regalo de la vida, una naturaleza humana, hombre o mujer. Así de simple. Bueno, este es el programa. Yo soy Eva, me presento como Yo Soy Eva porque le he dicho sí a Jesucristo, le he dicho sí a un nuevo comienzo. No me quiero alargar más, pero quiero instarles a que terminen de leer Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 32, lo que dice la poderosa palabra de Dios. Yo voy a terminar este versículo y 1 Corintios 18, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Es muy importante que tú entiendas esto, que es importante que en la medida que tú quieras la paz, la verdadera paz, que solamente se encuentra dentro de ti, solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño de la paz, Él es el dueño de todo lo que existe sobre la tierra. El Señor, nuestro poderoso Padre Celestial, se lo entregó a nuestro Señor Jesucristo. Él lo fue a ganar a la cruz del Calvario. Él le arrebató las llaves a Satanás y cortó ese veneno de la serpiente a través de su bendita sangre. Vamos a terminar en versículos, capítulo 1, versículos del 26 al 32 de Romanos. Dice el versículo 30, lo que sigue ese desorden que hablábamos: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y al final el versículo 32 termina así: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Bien, esta poderosa palabra de Dios, muy importante, querido amigo que estás ahí, hombre o mujer, entiendas que esto es serio. No se trata de una religión, se trata de tu vida, se trata de que tienes un alma y se trata de que esa alma es eterna y a uno de estos dos lados va a ir. Y si tú decides recibir a Cristo en tu corazón, reconocer que no eres perfecto, que has cometido cientos de errores, pero que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para que tú fueras libre de pecado, para que fueras libre de ese veneno de la serpiente que te hace creer mentiras, te hace creer que naciste diferente a lo que Dios estableció. Por eso, muy importante el tema de hoy. Ya para terminar, te di el regalo de la vida, una naturaleza humana, hombre o mujer. Gracias, que tengan un excelente día. Me dio mucho gusto compartir con ustedes después de mucho tiempo. Espero seguir haciendo los videos y que me los dejen transmitir. Gracias y que tengan un excelente día. Bendiciones.